Nosotros queremos denunciar lo que va a ocurrir mañana. Y lo que va a ocurrir mañana, que es el ingreso en un centro disciplinario del teniente Segura, pues viene a confirmar lo que muchos sospechábamos, que vivimos en un país en el que los ladrones andan sueltos y quienes denuncian la corrupción son encarcelados, son encerrados. Esto es lo que va a ocurrir mañana cuando Luis entre en ese centro disciplinario a cumplir el castigo, el arresto de 2 meses que le han impuesto. A mí me parece que esto dice muy mal de nosotros como país. Desde luego, lo que él está denunciando se circunscribe al ámbito militar, pero lo que está ocurriendo dentro de esas Fuerzas Armadas, cuyo último responsable es el ministro de Defensa, que es un civil, desde nuestro punto de vista tenía que haber provocado la publicación de su libro una investigación inmediata por parte del Ministerio de Defensa. Es decir, a nosotros no nos hace falta demostrar o que el teniente aporte las pruebas definitivas de todas las cosas que se denuncian. Son su vivencia personal. Yo soy periodista y escritora y sé que, decía el compañero policía, claro, cada uno tenemos nuestra deformación profesional, ¿no? Probablemente, él dice, la forma de denunciar es una denuncia a la policía. Yo, que soy periodista, creo que denunciar las cosas a través de un libro, contar las cosas es el primer paso fundamental para que empiecen a cambiar. Y eso es lo que ha hecho Luis. Ha roto el muro de la opacidad que rodea a las Fuerzas Armadas en general, al Ministerio de Defensa, una opacidad que se extiende en toda la administración española, pero que es especialmente acusada en las Fuerzas Armadas. Es imposible saber lo que está ocurriendo en realidad. Y él lo que ha venido a contar en su libro es algo de lo que la sociedad no tenía ninguna noticia. Hasta hace 20 años, pues todos teníamos un hermano o un cuñado que había hecho la mili y te contaba cómo era la vida de los soldados, de los oficiales dentro de los cuarteles. Pero resulta que la sociedad lleva muchos años completamente desconectada de lo que ocurre en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Se han convertido en un compartimento estanco absolutamente cerrado y absolutamente opaco, y esto permite todo tipo de abusos, muchos abusos de poder, corrupción, fraude, despilfarro. Y de lo que le están acusando al teniente es de alguna manera, de no estar cumpliendo con su obligación, porque está, según ese sentido de la libertad de expresión del militar, que es el que está recogido en el régimen disciplinario, que por cierto el PP y el PSOE han vuelto a pactar hace 15 días, él no debe decir cosas que sean y que dejen en una posición indecorosa a las Fuerzas Armadas, que sean un desdoro para las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que el teniente está cumpliendo con su deber, precisamente porque él lo que ha denunciado es que el dinero de todos los ciudadanos, el dinero que pagamos todos con nuestros impuestos, se está utilizando mal, se está utilizando de forma corrupta, se está despilfarrando y se está cometiendo todo tipo de fraudes y abusos en los cuarteles con ese dinero que es de todos los ciudadanos. Como militar que sirve a España, sirve a los españoles. Y creo que este libro es el mejor servicio que has podido prestar a los españoles y por el que vas a pagar un precio muy alto, como son 2 meses de tu libertad. Nosotros hemos registrado formalmente en el Congreso una petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, que también tiene responsabilidad y competencia sobre asuntos de seguridad, por la parte del Consejo de Seguridad Nacional, que está en presidencia del Gobierno, y por la parte de CNI. Y hemos pedido también la comparecencia del ministro de Defensa para que ambos expliquen qué investigaciones está llevando a cabo el Gobierno para comprobar si las denuncias que ha hecho el teniente son verdaderas o falsas. Nos parece que eso es lo que tendría que hacer un gobierno serio y nos parece que tendrían que estar llevándose a cabo ya esas investigaciones. Por lo tanto, es lo que hemos pedido y es lo que esperamos que vengan a rendir cuentas y a explicar en el Congreso. Pedimos también que se paralice de forma inmediata su ingreso en un centro disciplinario y su expediente, que puede terminar, porque este es uno, además tiene otro, como sabéis, o como él explicará a continuación, que puede conllevar, y muy probablemente va a conllevar, su expulsión de las Fuerzas Armadas. Pedimos que se paralice con carácter inmediato ese expediente, porque lo primero de todo es esa investigación que se tiene que llevar a cabo a raíz de lo que él denuncia en su libro. Y sobre todo quiero hacer hincapié en algo que a mí como española me abochorna. El teniente Segura va a ingresar en un centro disciplinario, es decir, va a ser privado de libertad por vía administrativa.
Esto quiere decir que no ha ido ante un juez, no es un juez el que le ha impuesto esta pena de 2 meses. Esto vulnera el Convenio de Derechos Humanos europeo. Hasta tal punto los que han hecho las leyes en España son conscientes de esa vulneración que España tiene que firmar una reserva a ese convenio explicando que aquí no se aplican los artículos 4 y 5 de ese convenio porque sí se priva a los militares de libertad por vía administrativa. Pero esto es lo que nos hace ver la aberración cuando nosotros nos comparamos con los estándares internacionales, con un convenio europeo, y vemos que tenemos que quedarnos por debajo, que tenemos que hacer esa reserva, nos damos cuenta de la aberración que significa que a alguien se le prive de libertad por vía administrativa. En la reforma del régimen disciplinario que se ha hecho hace 15 días, nos quisieron engatusar diciendo que ya no constaba la reserva a esos 2 artículos del convenio, pero que no hayan aplicado la reserva no quiere decir que esos 2 artículos sean eficaces. Mandarán esa reserva dentro de 6 meses, como hicieron con el régimen disciplinario anterior, que cuando se dieron cuenta mandaron la petición de que se hiciera reserva a esos artículos unos años después. Nos parece prueba de cómo el ejército español vive en el siglo XX todavía, el que no se nos apliquen y no se les apliquen a nuestros militares los estándares internacionales y europeos de derechos humanos. Y eso es algo que tiene que acabarse también con carácter inmediato. Defendemos la libertad de expresión del teniente Segura y todos los derechos fundamentales que, por cierto, están recogidos en la Ley de Derechos y Deberes de los Militares del año 2009. Solamente que hay un régimen disciplinario que se acaba de aprobar que entra en contradicción flagrante con esa ley. Lo hemos denunciado en el Congreso durante la tramitación del régimen disciplinario y no nos ha servido de gran cosa porque, de nuevo, el PP y el PSOE han pactado continuar de esta forma sencillamente para que sea un ejército pues más gobernable para quienes van a gobernar o quienes creen que siempre van a gobernar, porque están cambiando muchas cosas e igual que están cambiando en el ejército van a cambiar en la política. Por último, como decía, hemos pedido esas comparecencias que esperamos y confiamos en que se produzcan con carácter inmediato cuando se reanuden las sesiones parlamentarias en el próximo periodo de sesiones. De no ser así, seguiremos insistiendo. Yo se lo dije al teniente en la presentación en la FNAC que desde luego contaba con todo nuestro apoyo y que nuestro apoyo significa que defendemos su libertad de expresión, su libertad para decir lo que él quiera decir, para contar su experiencia tal y como él la ha vivido. No quiere decir que nosotros compartamos todos los extremos de su experiencia. Quiere decir que defendemos su derecho a decirlo y que creemos que la obligación del Gobierno es investigar esos hechos. Te vamos a acompañar también en este trance, que creo que va a ser el más duro desde que publicaste el libro y, pues, en fin, que cuenta con nosotros en todo lo que te haga falta y muchas gracias por tu valentía y por tu coraje. Creo que la mayor agresión que puede vivir un ciudadano en Europa a día de hoy es ser privado de su libertad sin las garantías judiciales que deberíamos de tener y perder su puesto de trabajo y ser expulsado del mismo. Creo que difícilmente se puede encontrar una agresión mayor en un país civilizado como el nuestro. Por desgracia, además, como han dicho ya los conferenciantes, si esto mismo hubiese ocurrido en Reino Unido, en Alemania, en Francia, lo primero que habría tenido muchísima más cobertura por parte de los medios de comunicación, habría habido mucha más presión por parte de los partidos políticos y desde luego se habría abierto una investigación con toda seguridad para determinar los extremos. A mí, de todo esto, pues me duele un poco la situación en la que están determinados medios de comunicación, lo cual pues entiendo que se debe a determinados intereses. Y bueno, la actitud del Partido Popular y del PSOE, por supuesto, me parece muy triste. Y por encima de ellos dos, quizá la del Partido Socialista, porque bueno, todavía hay dirigentes en el Partido Socialista que han sido perseguidos por sus ideales y que han tenido que vivir en la clandestinidad. Y bueno, es triste que los militares, la mayoría de los militares, tengamos que seguir viviendo en la clandestinidad o por lo menos tener que seguir expresándonos en la clandestinidad. En estos últimos tiempos con las presentaciones del libro se han producido hechos totalmente bochornosos, desde meter en una sala a varios soldados y amenazarles para que no vayan a las presentaciones de un libro, que no olvidemos que no deja de ser un libro,
me parecen hechos como mínimo muy preocupantes, ¿no? Creo que en las Fuerzas Armadas no hay transparencia, no hay fiscalización del gasto y desde luego los 3 órganos de control que deberían de fiscalizar este gasto o las acciones de la cúpula militar, que son la Justicia Militar, la Guardia Civil y bueno, los auditores, forman parte del propio Ministerio, con lo cual creo que eso demuestra la dificultad para detectar este tipo de problemas. Y sobre todo creo que hay un problema mayor aún, y es que en estos 20 años hay determinadas actitudes que se han criminalizado. Es decir, si un coronel mañana le pega un puñetazo a un soldado en una formación, bueno, pues eso es un acto totalmente criminalizado. Seguramente si el soldado denuncia al coronel, le intentarán por todos los medios que eso no se produzca, le coaccionarán, pero si se produce esa denuncia, ese coronel ingresará seguramente en una cárcel. Bien, pues hace poco en el periódico El País todos hemos podido leer cómo un teniente coronel que se gastó 92.000 euros en adecentar su residencia, 92.000 euros que no eran para ello, bueno, pues ha sido absuelto. Entonces eso nos demuestra que hay determinadas actitudes que no están criminalizadas. Yo me he encontrado casos totalmente aberrantes en los años en los que he estado gestionando dinero público y de todos los ciudadanos. Desde gastos en mantenimiento de software por 386.000 euros, que yo he conseguido reducir a 14.000, y lo que he recibido ha sido una bronca de mis superiores, pues bueno, eso ya pone un poco el acento en lo que está sucediendo. Pero encontrarme licencias de software por las que pagábamos 60.000 euros y que ni siquiera estaban instaladas, de mantenimiento anual, bueno, a partir de ahí cabe todo, ¿no? Pero estamos hablando al final de millones de euros, ¿eh? Hay un centro comercial que no es muy amigo de mi libro, pero claro, ese centro comercial tiene muchas vinculaciones con las Fuerzas Armadas. De hecho, yo he conocido un sistema informático al cual pagábamos 1.300.000 euros anuales, que no es ninguna broma, y tenía 275 elementos de hardware descatalogados. Hablo del año 2010 y el software anterior al año 2000, con lo cual, bueno, pues no podía cumplir los requisitos de la OTAN para ser certificado. Pero es que lo más grave de todo es que ese sistema había nacido para manejar información clasificada, con lo cual es un auténtico disparate. Esperamos que podría estar horas hablando de disparates semejantes. Y empezamos a sumar y son 5 millones, 1 millón, y aseguro que no soy de las personas que tenga conocimiento de partidas presupuestarias mayores. Es decir, sé que hay personas que gestionan todavía más dinero y que podrían contar auténticas aberraciones. El problema es que, obviamente, si yo las cuento y me sucede lo que me sucede, pues entiendo que el resto lo que van a hacer es intentar callarse y seguir con su vida. En general sí que me he sentido muy apoyado. Es cierto que bueno, sobre todo del empleo de teniente hacia arriba, pues no ha sido exactamente igual. Es triste, ¿no? Pero bueno, yo he perdido amigos o personas que me han dejado de hablar. Pero bueno, era algo con lo que ya contaba, ¿no? De hecho, puedo decir que conozco capitanes y comandantes que tienen información valiosísima y que podrían refrendarla en un juzgado, pero obviamente no lo harán nunca.